Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me deseo en este hermoso día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 40 al 42, nos dice así la bendita palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. El versículo 49 nos dice: y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Jesucristo atiende nuestro clamor, o Jesucristo atiende nuestro llamado. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay momentos de pruebas, y hay momentos, sinceramente, que sentimos como que el aire nos falta, pero siempre viene respuesta de parte de Dios. El pueblo de Israel muchas veces se alejaba de Dios, le venían dificultades y problemas. Ellos, en esos momentos duros y de pruebas y de dolor, clamaban a Dios, y Dios atendía su clamor por la misericordia y el amor de Dios. El rey David estaba claro que cuando había problemas, él clamaba y Dios le atendía en esa dificultad. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versos 5 al 7 nos dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En primer lugar, Jesús atiende el llamado del penitente cuando se viene a él en humildad. Jairo vino a Cristo con toda humildad, a pesar de que él era un principal de las sinagogas. El libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 6 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. La necesidad de Jairo era muy, pero muy grande. Su única hija enferma, y a pesar de tener tanto dinero, nada podía hacer. Su corazón estaba quebrantado por el dolor de ver a su hija en esa terrible condición. El versículo 42 del capítulo 8 de Lucas nos dice: porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. A Jairo no le importó que la multitud lo viese postrado delante de Jesús, bendito sea el que vive. Lucas 8:41 nos dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo llegó a Jesús con un corazón abierto por el dolor y el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 5 nos dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. En segundo lugar, Dios atiende nuestro clamor, nuestras peticiones, nuestro llamado cuando venimos a Él creyendo en su bendita palabra. Por supuesto, esto habla de fe, esto habla de confianza, esto habla de seguridad en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 33, verso 3 nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En la forma que Jairo habló, mostraba que tenía una fe y confianza en Jesús. Mateo capítulo 9, verso 18, nos dice así la bendita palabra de Dios: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal
y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tus manos sobre ella y vivirá. Cuando uno se acerca a Jesús creyendo a su bendita palabra, no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todos los temores de fobia. Cuando Jesús oyó estas palabras, lo animó más. Lucas capítulo 8, verso 50 nos dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. El incrédulo duda, pero el creyente cree en las promesas de Dios. El Evangelio según San Lucas capítulo 8, verso 53 nos dice: y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. No se puede agradar a Dios con falta de fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay nada desconocido. No, sí, tenga presente, hermano, no hay nada desconocido para Dios. Él conoce nuestro entrar, Él conoce nuestro salir, Él conoce nuestro corazón. Muchos que estaban allí tenían un corazón de duda y de incredulidad, y Jesús tuvo que sacarlo de ese lugar. El Evangelio según San Lucas capítulo 8, verso 51 nos dice: entrando a casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. El clamor de Jesús por la niña, aquí es donde Él muestra un amor bien profundo, un amor bien profundo y misericordioso. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos 54 y 55 nos dice: mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diesen de comer. En tercer lugar, cuando aquella persona que tiene aquella necesidad, aquel problema, aquel dolor, viene a Jesús pidiendo, aleluya, lo correcto, va a recibir, por supuesto, de parte de Dios. Santiago 4:3 nos dice: pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El salmista lo expresa en una forma clara, muy clara, en el Salmo 34, versos 17 y 18, que nos dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Llega un momento que necesitamos de la ayuda del Santo Espíritu de Dios en nuestras peticiones. Romanos capítulo 8, verso 26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos que tener presente que en nuestra petición la voluntad de Dios está por encima de nuestra propia voluntad. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Mire, hay algo tremendo en todo esto. Es que cuando llegamos a Él y sabemos que Él va a responder, quedaremos maravillados. Vamos a quedar maravillados cuando vemos su respuesta. Jairo queda perplejo, asombrado, atónito, no sabía qué decir. El Evangelio según Lucas capítulo 8, verso 56 nos dice: y su padre estaba atónito, pero Jesús le mandó que a nadie dijera lo que había sucedido. En todo esto podemos ver humildad, podemos ver fe, podemos ver confianza, podemos ver credibilidad, podemos ver guía del Santo Espíritu de Dios, podemos ver la atención de Jesús cuando hay un verdadero clamor. Hay problemas, hay dificultades en nuestro andar en este mundo como creyentes, pero
lo maravilloso esto es que podemos clamar y Él nos responde. Podemos acercarnos y Él nos atiende. Podemos tocar y Él nos abre. Acérquese al Divino Maestro en toda situación, pero acércase como se acercó este padre de familia que estaba sufriendo, con un corazón abierto, con un corazón de fe, con un corazón con disposición de recibir. Él tiene los brazos abiertos, nuestro amado Salvador Jesús. Bendito sea su nombre. Tenga presente que estamos en las manos de Dios. Dios le